Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 12 de abril. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, Gaby Carrizo lanzó su candidatura presidencial ayer. Se declara ese estado de emergencia en el relleno sanitario de Cerro Patacón. Atención, porque hay un cierre de calle pues, en el área de Villalobos, residentes exigiendo agua. Un día en el que amanecemos con esta propuesta de ley en Chile, que bueno, que es ley del país. Jornada laboral se reduce a 40 horas semanales y tomará 5 años llevarla a cabo. Atención porque hay previsiones del Fondo Monetario Internacional para América Latina. El continente crecerá a 1.3% este año 2023. Dicen que sigue el informe, habla sobre lo alto que siguen sigue la inflación en la mayor parte de los países, y esto obviamente pues tendrá que ver con esa merma en el crecimiento. Le han bajado la pronóstico en dos décimas. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Miércoles 12 de abril, Fernando. 12 de abril. Muchas cosas que están ocurriendo en el mundo, en Panamá. Uno de estos días que a uno le gusta porque las noticias son tan abundantes que cuesta decidir. Recuerda que nosotros hacemos una selección de noticias que inciden en nuestra actividad como país y en el mundo, que usted debe conocer, y por eso se las ofrecemos, tal como vienen y de fuentes de la mayor credibilidad posible, porque son de varias fuentes, y del estudio de lo que está ocurriendo en cada uno de esos países. Porque a nosotros, nuestro deber es informarlos el suyo, el derecho a tener su opinión, independientemente que sea o no la opinión que podamos emitir nosotros. Lo importante es que usted tenga su opinión sobre lo que está ocurriendo de la forma más ilustrada posible. Bien, algunas cosas que está pasando que usted debe saber de... usted se ha fijado el calor que está en Panamá. La temperatura en Panamá promedio está por encima en el día de 35 grados. Estamos consumiendo, creo que estamos en los más altos consumos de energía eléctrica, en potencia y en energía. Y estos calores, mejor que no saquen ni a los niños ni a los ancianos, sí. Hay mucha radiación. Entonces no es conveniente estar caminando por ahí en estas horas de sol. Camine temprano o camine de noche, porque el calor es insoportable. Insoportable. Bien. Mientras eso está ocurriendo, mire lo que está pasando en Rusia, un volcán, el volcán Chinolov, hizo erupción ayer, o antes de ayer, y está derramando lava, partículas de cenizas, la nube piroclásica alcanza de enormes áreas. Una vasta zona ha sido afectada en esas ciudades. Más de 150.000 personas han sido afectadas en esa área. Las carreteras están llenas de lodo y de lava y de ceniza. Es un desastre lo que está ocurriendo en esa área, allá por el oriente de Rusia. Rusia tiene un territorio inmenso. Una sexta parte del mundo. Es la primera nación. Sí, es la primera nación, pero por mucho. Pero por mucho. También en Colombia, el Nevado del Ruiz está en estado, la autoridad está en estado de alerta amarilla, porque es posible que se produzca una erupción. Y entonces están estudiando las autoridades colombianas lo que está ocurriendo allí. Y en Argentina, la sequía sigue azotando, Fernando, duramente, al punto de que el Fondo Monetario Internacional, los organismos internacionales y las agencias valoradas de riesgo han bajado la tasa de crecimiento de Argentina. La razón es muy clara. Las exportaciones de cereales y alimentos son uno de los ingresos más importantes de ese hermano país. Está afectado duramente por estas sequías, mientras otro país no deja de llover. Y continuando en nuestra América, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se encuentra ya en Beijing. Recuerde el uso horario, hay 12 horas de diferencia. Él debe entrevistarse con el presidente Xi Jinping el viernes, que viene siendo como el jueves de nosotros, para tocar un conjunto de temas.
comerciales. Recuerde que Brasil y China tienen un alto nivel de comercio. Es el socio comercial más importante de Brasil. También la tecnología, el desarrollo tecnológico. Brasil se encuentra en un problema y Lula da Silva va a tener que tener mucho cuidado con el endeudamiento por la vía de construcciones en China, porque los préstamos después están asociados a las compañías chinas que no tienen un buen récord de construcción en nuestras áreas. Sí. No es lo mismo construir en China que construir en el trópico. Entonces creo que el problema de la moneda, eso no es tan rápido como cualquiera puede creer. Eso es todo un proceso. Dice el tiempo que le tomó a la Unión Europea tener el euro. La Unión Europea es el proceso, un largo proceso de negociación política, económica y financiera. Se encuentra ya el presidente, le deseamos lo mejor al presidente Lula da Silva para su país. También, obviamente, se tocará el tema de Ucrania. El enfoque que tiene Lula da Silva de que Ucrania tenga que entregar la península de Crimea no es aceptado por Ucrania. Sí. Todavía el presidente Xi Jinping no se ha comunicado con el presidente Zelensky y presentó un plan a Putin y dijo que iba a hablar con Zelensky y no hay ninguna comunicación de que lo haya hecho, si no ya lo hubiéramos sabido, porque no va a quedar, no será en secreto. No lo sabemos, no hay comunicación entre la República Popular. Usted no puede ser mediador de un conflicto de esa naturaleza si usted no habla con las partes. El presidente Lula da Silva sí ha hablado tanto con Vladimir Putin como con Zelensky, largo por teléfono. Bien, se encuentra ya en Beijing, vamos a darle seguimiento a lo que pase allí. Mientras en el Ecuador, Fernando, el presidente Guillermo Lasso pasa por el proceso judicial. Están pidiendo que se vaya para atrás, o sea, en el tiempo para investigar más, ganando tiempo para que se alargue el proceso. Pero la mayoría parlamentaria está decidida ya a sacar a Lasso. Sí. Creo que el presidente Lasso, si usted me pide mi opinión, y esta es una opinión ahora, el presidente Lasso comete un error al ponerse él a llevar al Perú a que lo saquen, cuando él pudo haber llegado a un acuerdo, renunciar y dejar vicepresidente, que además es un hombre de confianza de él, para estabilizar un poco al Perú, al Ecuador. En Ecuador hay un problema serio de credibilidad, la caída de la economía, parecido al problema que hay en Bolivia, pero por otra forma. El gobierno boliviano ha cometido grandes errores, el endeudamiento interno, o sea, la deuda corriente se eleva casi a 14 y 17%. Eso es inmanejable. Entonces, las reservas han caído en dólares, han caído, y no hay dólares. No hay dólares. Hay un problema bastante serio. Mientras en México, ¿recuerdas que le hablé de que el presidente López Obrador, en su programa muy cuestionado que se llama Las Mañaneras? Las Mañaneras. Eso como que la mañanita, ¿no? Sí. Que dijo él que la suspendió el jueves, viernes santo. El lunes regresa y dice, hay mañaneras para rato. Claro, el presidente. Y esa forma de comunicación no es una forma de comunicación real. Es una forma de él controlar lo que él considera en la agenda. Y ayer veía un reportaje, más de 115,000 mentiras ha dicho el presidente en esas mañaneras. Un promedio de 10 por día. 10 por día. Ayer el presidente, estos días, él le mandó una carta a Xi Jinping para que enviara información sobre el fentanilo. La reacción de China, ¿sabe cuál fue? China no exporta ninguna pastilla, ni clandestina, ni ilegalmente, ni nada, a México. Y no manda precursores. Sin embargo, la evidencia dice otra cosa. Y el fentanilo se ha convertido en un problema en los Estados Unidos. Enorme. Más de 70,000 personas han muerto, mueren por año. Amén de la cantidad de zombies que hay en las ciudades. Sobre todo en Filadelfia. Y en California ahora. En California, sí. Entonces, en Los Ángeles, que está China totalmente lo que dice es que el fentanilo es un problema de los Estados Unidos. No, el fentanilo es un problema de los Estados Unidos, sí, pero también de los que venden
los precursores y de los que venden las pastillas. Entonces es una obligación de México, nuestra, de todo el mundo, luchar contra el tráfico ilegal. Es una obligación. No podemos coexistir en una democracia con estas cosas. Esta realidad es muy grave. Mientras el Fondo Monetario, Fernando, anuncia lo que usted, una baja en la economía, lo que hace es que lo siguiente, la reducción de petróleo, del crudo, de Arabia Saudita y Rusia, intentando mejorar los precios. Como la demanda es más baja, aún con esta, entonces los precios no van a subir así. El Citigroup considera que a largo plazo el petróleo no va a subir, sino va a bajar, independientemente de la reducción. Y esto es un problema serio para ellos y para nosotros, porque al reducirse el crecimiento, se reduce el comercio. Entonces, en los países que vivimos de la exportación de servicios nos vemos afectados con esto. Entonces, preste la atención a todas estas cosas que están ocurriendo. Hoy, mire estos viajes, aparte de del presidente de los Estados Unidos, del presidente de Brasil, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se encuentra en Belfast, llegó anoche, para la celebración del 25 aniversario del acuerdo de paz que se firmó un Viernes Santo, aquel famoso Viernes Santo, en la que puso fin a una terrible guerra entre los católicos y los no católicos, entre los republicanos y entre Irlanda del Norte y lo que es la República de Irlanda. Bueno, realmente el campo de batalla fue Irlanda del Norte. Exactamente. Los unionistas y los pro imperio. Y el presidente se encuentra. Londres. Recuerden que el presidente Biden es de origen irlandés. Igual que el presidente Kennedy. Este es el segundo presidente de los Estados Unidos católico que visita Irlanda. Porque él va a ir a 2 y termina su gira creo que en la coronación del rey Carlos III. Rey Carlos III en Londres. Esto es un viaje de cultura, pero también político. La lucha por la paz y también la alianza que tiene con Inglaterra. Mientras él está allá, su canciller, Anthony Blinken, se encuentra en Tokio, rumbo a Corea del Sur y primero a Arabia Saudita. Observe, Arabia Saudita. Y presta atención a los juegos que está haciendo el hijo del príncipe. El príncipe. El príncipe, no, él es el príncipe, el rey. Estos juegos raros. Ahora le cuento un poco sobre eso. Y estas alianzas en contra. Hay informaciones de siguiente, fíjese. Yo quisiera que usted le preste mucha atención a la información que está saliendo sobre las filtraciones al Pentágono. Muchas de ellas están en las redes ya. Algunas son ciertas, otras son falsas, obviamente. Pero si yo fuera ruso y si yo fuera asesor de Vladimir Putin, que no lo soy, ni lo quiero ser, estaría muy preocupado por el nivel de conocimiento preciso que tiene el Pentágono y la estructura de inteligencia norteamericana y los niveles de penetración que ha hecho a la seguridad rusa. Con precisión. Los norteamericanos sabían cuándo y dónde iban a atacar en Ucrania. Y lo habían advertido. No se dejaron engañar. ¿Por qué? Porque la capacidad la información que se está saliendo indica esto. Pero también indica que la Mossad, la inteligencia israelita, estaba detrás de las manifestaciones contra el presidente Netanyahu. Wow. Hoy sale una comunicación del Pentágono cuando hablan de Egipto y dice que Egipto estaba en conversaciones con Rusia para venderle más de 40.000 misiles. Egipto es el principal receptor de la ayuda norteamericana exterior. Sí. Israel y Egipto. Y siendo falso o no, uno de los grandes problemas que genera esta filtración es a los países aliados de quien se produce la inteligencia. La pregunta es, ¿cómo los Estados Unidos llegó a esta información? Y recuerde que las guerras, lo primero que hacen es el uso de la contrainformación y de la mentira
para engañar al enemigo. Usted recuerda, Fernando, en la Segunda Guerra Mundial, sí, el servicio de inteligencia británico, ¿no? Lo que hizo con Hitler, le mandó... No, lo de Creta no solamente fue eso, sino el Garbo, aquel que insistió que el desembarco de Normandía iba a ser por Calais, y lo condecoraron el mismo día los dos ejércitos, tanto el alemán como el italiano. Él muere en Venezuela, porque dice, yo no regreso a Europa porque alguien me va a buscar. ¿eh? Desde esas épocas, la contrainteligencia jugó un papel importante. Entonces ahora, en esta filtración que se conoce, hay un problema que está en el mundo en este momento. Los niveles de desarrollo tecnológico, la velocidad del desarrollo tecnológico va más rápida que la velocidad de las normativas legales para la aplicación de esa tecnología. Entonces hay un planteamiento de fondo que yo quiero que ustedes lo piensen. ¿Qué debe hacer una nación con esta guerra? Proteger la nación, ese es el deber del Estado. Claro, pero al protegerla, tiene que tener información de inteligencia del adversario. Pero en la democracia, usted tiene derecho a la información. Entonces, ¿cómo hacer ese balance entre el derecho a la información que usted tiene y el derecho a la defensa que tiene que darle el Estado a usted? Bueno, pues esto a prueba en los años 70 con el caso Watergate, claro, y los papeles del Pentágono, y todo lo que, lo del el sueco este que estaba preso en... los Wikileaks. Los Wikileaks. Y los Batileaks. Ese derecho a la información compite contra el derecho de la defensa. Es lo mismo que pasa cuando este desarrollo tecnológico avanza a esta velocidad, porque nuestras normativas no están a esa altura. Es lo mismo que pasa con la transparencia. A mayor nivel de transparencia, mayor nivel de ineficiencia. Porque el exceso de transparencia, porque algunos quieren transparencia para los políticos. Sí. A veces no para los negocios. Entonces, ese exceso de transparencia que usted exige conspira contra la eficiencia. Entonces, el nivel debe ser el adecuado. Usted debe tener la transparencia necesaria para que usted confíe en el gobierno y también que esa transparencia no se convierta en un obstáculo para que las cosas se hagan. Porque en nombre de la transparencia, entonces usted hace una licitación, la gente lo cuestiona, comienzan las acusaciones, la pedida de revisiones, y se pasan meses y a veces años en polémicas y usted sufriendo la ausencia de eso. Entonces, fíjese cómo el desarrollo tecnológico, la velocidad, todos los países espían. No se engañen en eso. Las redes sociales, esas que usted ve por ahí, usted está espiado ahí. Con fines de venderle a usted lo que usted consume. Otros. El problema de Estados Unidos es que TikTok sea China. Es decir, ellos vienen haciendo eso desde siempre en YouTube, en Instagram, en Twitter. Si yo lo hago, pero tú no. Pero tú no puedes. Ese Entonces, es el gran problema que hay. Ese problema lo vamos a tener y vamos a tener que coexistir con él. Y vamos a tener que tomar decisiones con él. Esto es una realidad que me gustaría que usted lo piense, y esto lo obliga a usted a ser estricto en el manejo de la información. Voy a usar esto porque quiero explicarle algo. Ayer hablaba con un grupo de productores agropecuarios, Fernando. Pongo esto de la información. Sí. ¿Por qué es esto importante? Porque durante 2 días hemos visto el periódico La Prensa en una divulgación de informaciones contra una diputada panameña que aspira a ser la diputada Yanibel Abreu. Y sobre la base de una información falsa, una información que no se acerca a la realidad, elevar a toda una teoría. Fíjese la importancia de que usted sea cuidadoso en el análisis. De que la Nati había vendido tierras a centavos la hectárea. Esa es la primera falsedad. En una entrevista que el director de la Nati le dio al periodista Álvaro Alvarado ayer, les recomiendo que vean esa entrevista, en donde él dice que esto es totalmente falso. La Nati no vende. Y todo lo que sabemos de este trabajo, en mi caso, a mí me tocó ser parte de la dirección de planificación de la reforma agraria durante los primeros años de Omar Torrijos. Y he estado vinculado al sector agropecuario por mucho tiempo.
toda casi mi vida. Y conozco la legislación. Y aquí hay dos personas que usted puede consultar en esto, en el derecho agrario. Hay dos personas calificadas. Una de ellas es el magistrado Alberto Tito Cigarrista, para los que somos sus amigos, y el abogado Ricardo Fuller. Ellos trabajaron bajo la dirección del magistrado Cigarrista en el nuevo Código Agrario. La Ley 80 del 2009, reformada por la ley, voy a leérselo porque es importante que el periódico La Prensa entienda esto. La Ley 59 del 2010 establece en su artículo 3 que la nación reconoce la posición de una persona natural o jurídica que demuestre haber ejercido el dominio material con ánimo de dueño de una manera pacífica e ininterrumpida por un periodo mayor de 5 años sobre la tierra de la nación. ¿Qué significa esto? El derecho posesorio en Panamá es legalmente una fuente de derecho. Y si Fernando es dueño de un terreno de 10 hectáreas o de 18 hectáreas en City Grande y yo se lo quiero comprar a él, yo no voy a la NATI a pagarle la tierra, yo voy donde Fernando, que tiene el derecho posesorio y que me lo puede dar a título gratuito o oneroso, es decir, yo acuerdo con él un precio, yo le compro el derecho posesorio, él me lo entrega a mí, firmamos, y si yo quiero titular, entonces yo como un agrimensor, si él no lo ha hecho ya, mido las 18 hectáreas, consigo los colindantes y voy a la NATI para que me titule. El proceso que se da en la NATI es el cobro de la administración, que yo pago por el proceso de titulación. No es por el valor de la tierra, mis queridos amigos de la prensa. Es por el proceso de negociación. Entonces usted no puede calcular lo que yo pago en la NATI como el valor de la tierra. Eso es una falsedad. Porque lo que hace la NATI es cobrarme a mí el proceso de titulación que toma 5, 6, 7 años. Pero el valor de la tierra yo se lo pagué a Fernando y es una transacción entre dos privados. Y no hay ninguna razón. Y está regulado. ¿Por quién? Por el Código Civil, se lo doy. El artículo 446, numeral 2, que establece que el poseedor de un derecho posesorio puede ceder por título oneroso o gratuito, es decir, que puede vender ese derecho posesorio. Antes de esta ley, el Código Agrario panameño establecía el derecho posesorio como una fuente de derecho. Esto lo que vino fue a establecerlo con mayor precisión y estableció un tiempo para reconocer que la invasión no es un derecho posesorio. El derecho como tal es privado, de la tierra de la propiedad, y se ejerce a través en el campo, la mayoría. Yo no sé si ustedes han vivido en el campo, yo no sé si usted entiende la dinámica en el campo. La mayoría de la gente que entra a zonas, vive por 10 años, tiene derecho posesorio, lo inscribe, el derecho posesorio, y dependiendo del lugar, la accesibilidad, la disponibilidad de agua, el valor de esa hectárea, está determinada por mí, que yo soy el dueño de ese derecho posesorio. Y la mayoría de la gente, que ya llega a cierta edad y que la gente no está en el campo, ¿qué hace? Lo vende. Y usted puede, vaya por Colón, váyase por Capira, váyase por el interior, porque usted vea cómo la gente quiere venderle el derecho posesorio, porque es una forma de hacer dinero para resolver cualquier sea el problema. Una operación, una ida a la escuela, pagar la universidad del hijo, etc. Entonces, en resumen, ¿por qué es importante que usted lea esto con cuidado? Así como le hablé de la información internacional, fíjese la importancia. Aquí están lidiando con una información de gente que no conoce cómo actúa este proceso en el campo. Y yo le pregunto, ¿qué terrateniente se hace con 28 hectáreas? Por favor. Uno de los grandes problemas de nuestras fincas, mis queridos amigos, es la falta de rentabilidad de las empresas. Entonces, en realidad la gente trabaja para darle valor a un bien que es la tierra, pero de eso no vive. Lo más peligroso de esto es la aseveración de que se compró tierras de la nación
que vendió a Nati a 2 centavos. Eso no es cierto. Yo compro el derecho posesorio a quien lo tenga, al valor que es usted en el área donde yo estoy. Cualquiera que hemos adquirido tierra pasa por un derecho posesorio. Y yo, pues, el proceso de titulación toma años. Y cuando yo voy a titular, yo tengo que poner, cuando yo le presento a Nati el plano, tengo que poner los colindantes, y los colindantes pueden ir allá y decir, hey, esa tierra no es de él. O sea, fíjense que nuestra legislación, desde el principio, estableció el derecho posesorio como una fuente de derecho. La legislación nueva, que se impuso en el Código Agrario, de esto yo tuve una discusión, una agradable conversación con él hace años, con el magistrado cigarrista, cuando se vio esto, porque esto establece la legalidad del derecho posesorio ¿a quién? A los hombres humildes. Claro. A mí me tocó, por ejemplo, en el caso de Bayano, junto con la capitana Pound de aquella época, dirigir todo el proceso de indemnización cuando se legó el llano, el lago Bayano. Se inundó, ¿no? Se inundó, sí. Nosotros, como allí había muchas propiedades, nosotros encontramos ahí fincas con título de propiedad y muchas fincas con derechos posesorios. La diferencia entre una y la otra es que a un derecho posesorio se le paga menos, porque así lo dice la ley, en aquella época, pero lo pagamos. No es que ellas eran, que le hizo esto, no, el que tiene derecho posesorio, esas tierras es de él. El propietario de eso es el dueño del derecho posesorio que lo puede heredar. Y es por eso que a mí me preocupa la ley de dominio, de extinción de dominio, porque mucha gente, en el campo particularmente, hereda de palabra. Sí. Entonces, en una investigación, ¿cómo yo pruebo que la tierra es mía entonces? Estoy hablando de la gente pobre, ¿ah? Sí. Porque los ricos siempre tienen que comprobarlo. Entonces, por eso, el derecho posesorio está perfectamente definido en el Código Agrario panameño, en la legislación y en el Código Civil panameño. ¿Por qué es importante esto? Porque así como usted ve la desinformación global ahora mismo, la ve también interna. ¿Y qué es mi preocupación? Por eso le recomiendo que vean la entrevista al director de la NATI que hizo el periodista Álvaro Alvarado, porque hizo las preguntas que tenían que hacerse. La NATI le tuvo que contestar lo que tenía que contestarle. La NATI no vende tierra. La NATI tiene un procedimiento para titular las tierras. Es más, el barrido que se hizo en esa área, donde están estas 18 hectáreas, se hizo para todo el mundo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de titular, porque el derecho posesorio tiene menor valor en el mercado, claro, que una tierra titulada. Entonces el gobierno de turno, Martinelli también lo hizo, una línea de, pero no a una persona, a toda la gente en el campo. En el área de Colón, por ejemplo, el área de la reserva del canal, allá hay cantidad de gente con derechos posesorios y con títulos de propiedad. ¿Qué le planteo esto? Porque ahí si hay algo que usted ve ahora mismo es cuidadoso. Y particularmente cuando usted ve 1, 2, 3, 4 artículos de la misma persona, usted tiene que llegar a una conclusión. Aquí hay una batalla política. Sí. Y como la guerra, las campañas electorales son lo más parecido a una guerra. Por eso le hablé de, en el campo internacional, hoy los Estados Unidos, por ejemplo, desmiente lo de Egipto, pero para mí está claro el mensaje. Sí. No vendan, usted quiere plata mía, no vendan armas a quien está destruyendo en otros lugares. Entonces hay un problema serio que va a pasar mucho por los niveles de información adecuados que tengamos. Entonces, cuando usted ve repetidamente una situación, aplíquele el principio de objetividad. Cuando una información se me es dada, le quito el prejuicio y la puedo usar. Cuando una información es falsa, entonces usted, mire, si se trata de números, hay formas de corroborarlo. Sí. Usted puede ir a la NATI y preguntar, coge el teléfono, ¿usted puede comprar tierra? Eso no se hace ahí. La mayoría de las tierras en Panamá están en manos de alguien con derecho posesorio. ¿Por qué? Porque los bosques, para tumbar la gente ahí. Y al que le están pegando, no es a la diputada, no, es a los cientos y miles de propietarios de derechos
posesorios, que le están diciendo que eso es ilegal. No, señores, señores del campo y la ciudad. El derecho posesorio es una fuente de derecho al que usted puede heredar, dar a título nuevo o usted puede vender. Así es. Ahora a la vuelta vamos a hablar de política. Así es.